Cuando ocurre algún problema de evento, un terremoto, alguna inundación, vienen ciertas incertidumbres, y la incertidumbre que produce, se siente uno vulnerable, sin defensa, se siente impotente, incapaz de ayudarse a sí mismo, se siente uno mal, y nuestro amparo, aunque la tierra sea removida, evidentemente es Dios, que siempre nos guarda. Vamos a leer aquí el libro de Salmos, en el capítulo 46, versículo 1, dice las Sagradas Escrituras así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos lo que la tierra sea removida. Dice, voy a leer de nuevo el texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta es la confianza que podemos tener cuando nuestro mundo tiembla. Y nuestro mundo puede temblar tanto en lo físico, puede haber enfermedades graves como el cáncer, derrame cerebral por la presión, muchas cosas de ese tipo. ¿De veras creemos nosotros que Dios está involucrado en nuestras vidas de la misma manera que lo estuvo en la vida de Noé, de Abraham, de Moisés y de David? ¿Alguna vez ha leído la Biblia y se ha preguntado qué tiene que ver todo esto conmigo, con mis debilidades y con mis problemas? El mundo de la Biblia es un mundo diferente, en una época diferente y en una cultura diferente. La Biblia trata tantas cosas que son extrañas a nuestras propias experiencias e intereses. Por ejemplo, la circuncisión religiosa, algo que es extraño a nuestras propias costumbres. Las genealogías, toda esta descendencia y nombres de familias que venían de generación en generación. Los sacrificios de animales, cuando se derramaban la sangre de los corderos, de los machos cabríos. Los días de reposo que había que observar bajo el Antiguo Testamento. Los leprosos de aquel entonces, que eran incurables y era algo desagradable. Los endemoniados y los milagros. ¿Cómo se relaciona todo esto con usted y conmigo? ¿Qué tiene que ver todo eso? Por esta misma razón, algunas personas suelen decir, bueno, yo no entiendo la Biblia porque lógicamente me está hablando de algo que está fuera de lo que es mi propia experiencia e intereses. Bueno, la respuesta a esto es Dios. Dios es el vínculo porque es exactamente el mismo Dios. Y aunque muchas cosas en el mundo están en proceso de cambio y parecen que las bases fundamentales de muchas culturas de la tierra se estremecen, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Ahí es el punto que nos interesa en esta mañana. La lección tiene esto como título, lleva esto como título. Dios no cambia. Vamos a leer en el texto, o un texto más, que se encuentra en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, y buscamos allí el capítulo número 3, y vamos al versículo número 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy,
me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa frase, nótela, subráyela en su Biblia si usted es un estudioso serio de las Escrituras. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es una expresión usada una y otra vez en la Biblia. Se identifica como el Dios de sus padres más de 100 veces. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces Abraham, Dios de Abraham, de Isaac, cuando esto está diciéndolo aquí, ya había muerto Abraham, ya había muerto Isaac y Jacob. Recuerde que Moisés es el escritor del Pentateuco. El Pentateuco se le llama así a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y esta de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos da a entender muy claramente de que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y entonces de aquí podemos concluir de que sí hay vida después de la muerte, porque está hablando de alguien que murió físicamente, pero que vive, porque Dios se cuenta el Dios de esa gente, de Abraham, de Isaac, de Jacob. El ser de Dios no cambia. El ser de Dios no cambia. Y por eso, amados oyentes, leemos en el Salmo 90 estas palabras que en esta mañana nosotros tenemos. Y dice el Salmo 90, verso 1, Señor, tú nos has dado refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjese, qué importante. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 90, verso 1 y verso 2. Entonces nos habla de que la vida, el ser de Dios no cambia. No cambia. Tú eres eternamente. Salmo 93, versículo número 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. ¿Qué palabras, no? El rey David escribió estos salmos con tanta inspiración que Dios le dio y lo que él sentía, de que son palabras tremendamente de fortaleza espiritual. Estamos creyendo en un Dios que es eterno, no en un Dios que es inventado, creado por alguien o que apareció de alguna cosa. No, es un Dios eterno, es un Dios excelente, es un Dios bueno. Por eso es que damos gracias a Dios siempre y tenemos que agradecerle al Señor estas cosas. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y esto es muy alentador para todo aquel que confía en Dios, nuestro bendito y amoroso Padre Celestial. El libro de los Hebreos, en el capítulo 13, buscando este libro, Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Claro, acá no tenemos que entender un poco este verso, porque a veces alguien puede llegar a decir que entonces tenemos que sacrificar animales, tenemos que dar el diezmo, tenemos que guardar el sábado, tenemos que circuncidarnos, observar la Pascua, porque la Biblia así lo dice. Uno va al Antiguo Testamento y eso es lo que lee en ciertas dogmas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y luego dice, bueno, pero la Biblia usted no la puede cambiar, no la puede cortar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Usted mismo está diciendo el texto, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora,
tenemos que darnos cuenta de que está hablando de la naturaleza de Dios. Dios no cambia en su naturaleza. Dios no cambia en su ser. Dios es el mismo. Dios es eterno. Pero las dispensaciones bíblicas sí han cambiado. Entonces no confundamos las dispensaciones bíblicas con la esencia de Dios mismo como ser espiritual. Como ser espiritual no envejece. Como ser espiritual no es afectado en el tiempo. Él no cambia. No es ni gordo, ni flaco, ni alto, ni petizo. En este sentido, las dispensaciones bíblicas sí han cambiado. Y esto es lo que muchas veces los religiosos como que olvidan o directamente no conocen. Porque en la Biblia relata 3 edades, 3 épocas. La época patriarcal, la época mosaica, la época cristiana. Son dispensaciones bíblicas que no podemos obviar, no podemos ignorarlas. Ahí están. La época de los patriarcas, que fue antes de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y luego tenemos la época llamada mosaica o ley judaica, que es de la salida de Egipto hasta la crucifixión de Jesucristo. Y de la crucifixión de Jesucristo hasta el momento presente en que estamos se le llama la edad cristiana, evidentemente teniendo a Cristo como centro. Entonces, y en cada dispensación Dios ha pedido, ha dado su voluntad revelada, ha dado sus mandamientos para que los hombres le obedezcan. Los patriarcas tenían que hacer ciertas cosas que no tenían que hacer los de la edad mosaica. Y la época cristiana tenemos que hacer ciertos mandamientos que Dios ha dado, de los cuales no lo tenían que hacer los de la edad mosaica. De todos los 10 mandamientos que nosotros tenemos o leemos del Antiguo Testamento, de la edad mosaica que Dios dio cuando Moisés estuvo en la cima del monte recibiendo las tablas de piedra, tenemos que uno ha sido cambiado, los demás fueron modificados, pero repetidos en el nuevo. Le voy a mencionar uno solo. Por ejemplo, el no adulterarás, que eso se dijo en el monte de Sinaí. Dios le dijo y lo puso como uno de los 10 mandamientos que son la base del fundamento de la edad mosaica. Y luego Cristo vino y lo modificó, porque dijo que oíste que fue dicho no cometerás adulterio, mas yo os digo que alguien que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, amigos oyentes, vamos comprendiendo la idea. Todos los 10 mandamientos, con excepción de uno, que fue el día sábado, fueron cambiados, fueron confirmados. El que fue cambiado fue el día sábado. Ese no fue modificado en ningún aspecto, sino fue cambiado por el primer día de la semana. Entonces, nosotros vemos que no estamos desprotegidos al decir que no estamos bajo el Antiguo Testamento, porque no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo. Entonces, alguien dirá, bueno, entonces ustedes pueden robar, matar y hacer todo, como no tienen los mandamientos. ¿Cómo que no tenemos mandamientos? Tenemos mejores mandamientos que lo que tenían los israelitas. Y estoy mencionando uno en el caso del adulterio. Bajo la edad mosaica no se condenaba a ningún hombre por causa de que estuviera codiciando a una mujer ajena. ¿No? Podía codiciarla todo lo que quisiera, pero no había castigo porque no había ley. Pero ahora bajo el Nuevo Testamento Cristo dice que el que mira a una mujer para codiciarla, fíjese bien, no es porque alguien esté mirando a una mujer se va a condenar. Lo que está diciendo es que el que lo hace con intención codiciable, hay esa gente que tiene ojos morbosos, esa gente que tiene un corazón totalmente sucio y que anda codiciando la mujer de su prójimo. Esos sí son condenables, aunque no cometan el hecho mismo, pero sí tienen la intención y el deseo fuertemente desarrollado en su mente. Por eso lo transmiten a través de su mirada morbosa que pueden dirigir hacia una mujer. Por eso Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy. Está hablando en cuanto a su esencia, en cuanto a su propio ser.
El carácter de Dios no cambia. Uno cambia, uno. Yo cambio. Mi carácter no es el mismo de hoy, de hace 10 años atrás. Muchos matrimonios se acaban bajo este pretexto. Cambió el carácter, ya no lo soporto, no quiero saber más nada. Y por lo tanto se divorcian. Rompen el pacto original de aquellas palabras que se dicen en el matrimonio hasta que la muerte os separe. Ellos se separan antes que la muerte llegue porque no se soportan en el carácter, porque el carácter ha cambiado. El carácter dulce y bueno del noviazgo se transformó después en un carácter brusco y violento después de algún tiempo. Somos tan inconsecuentes y desconfiables, tremendo. El ser humano es inconsecuente, el ser humano es desconfiable, ¿verdad? Sí, bueno, ¿vio? Entonces Dios no es inconsecuente y Dios no es desconfiable, Dios es confiable. Entonces hay personas que tienen carácter totalmente drástico y negativos y que por alguna circunstancia en la vida luego lo modifican, o al revés. Dios es lo mismo, Dios no ha cambiado. Estas cosas no afectan a Dios. Su compasión, su justicia. Acá tengo unos textos que voy a leer, por ejemplo, otra vez en el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo número 34, encuentro estas palabras en el versículo número 6 y verso número 7. Dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el capítulo número 3 del mismo libro, el versículo número 14, dice lo siguiente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Bueno, entonces vemos acá que en realidad Dios no tiene nombre. ¿Por qué no tiene que tener nombre? Porque los nombres son en realidad para identificación. ¿Y por qué vamos a identificar a Dios si hay uno solo? Soy el que soy, por eso está muy bien dicha la palabra. Dios no necesita modificar. Por eso cuando uno habla de la iglesia del Señor, decimos, ¿qué nombre tiene? No tiene nombre. La iglesia no tiene nombre. Pero como usted no dice que la iglesia es de Cristo, claro, la iglesia es de Cristo, pero no tiene nombre. Bueno, iglesia de Cristo es todo, pero no hay más. No hay que colocar iglesia evangélica de la quinta región de la montaña de Oreb. No, no es así. Porque hay una sola iglesia, la iglesia. En realidad, si uno se pone a estudiar la Biblia, ¿no?, el libro de Hechos, con cuidado, se va a dar cuenta que no hay nombre. Y realmente la iglesia estaba, la iglesia crecía, la iglesia oraba, la iglesia, y no tiene que tener nombre sencillamente porque hay una sola. Por eso no necesita más nombre. Dios no necesita nombre, porque hay uno. Cuando vinieron los nombres, cuando vino la división, y entonces se hicieron los grupos separatistas, sectarios, porque en realidad sectario, entonces a veces alguien dice, no, pero este es un grupo sectario y se ofende. Pero en realidad no debería nadie de ofenderse, porque sectario es una secta, es una separación, se separa. Entonces, cuando no hay unidad, hay sectarismo,
porque hay sectores que son oponentes uno con el otro. Aún dentro de la Iglesia de Cristo también ocurre eso, ocurre en todas partes. En todos lados se cosechan habas, decía alguien. Y entonces hay que entender que toda separación es inútil, al fin y al cabo. Son grupos aislados, inútiles, que no producen absolutamente nada y que sí alimentan un sectarismo que solamente sirve para la perdición de la gente. ¿Pero por qué? Bueno, porque no se adaptan, porque tienen temperamento distinto, ideas distintas. La misma cosa que sucede con los matrimonios. Muchas veces se separan y no llegan al final de las palabras de Dios cuando dijo que hasta la muerte os separe, en unión, porque no se soportan antes y se van. Y hacen una secta, porque se sectoriza y se va a casa de mamá una y a casa de papá el otro. Así va. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, usted tiene una seguridad en confiar en Dios, porque Dios no varía, Dios no cambia, Dios es el mismo. Su persona, su carácter, su voluntad, su intención, su santidad, su misericordia. No era más misericordioso antes que ahora, no era más misericordioso con los israelitas que con los cristianos. Dios no cambia, Dios es el mismo. Y esto es una gran fuerza que nos da para que nosotros podamos confiar en Dios, confiar en Él. En estos tiempos de incertidumbre, nosotros necesitamos oír de estas palabras para que nuestra fe, nuestra confianza se fortalezcan en Dios. La verdad de Dios no cambia. El hombre que dice cuando dice algo: te lo juro por mi madre, te lo juro por la luz que me alumbra, te lo juro por mis hijos. ¿Por qué tiene que decir todo eso un hombre para que se le crea? Porque en realidad no se le cree nadie. Porque el hombre es desconfiable, como dije. Entonces, la mentira tal vez sea el pecado que se comete con mayor frecuencia en nuestra sociedad. Se dicen muchas cosas insinceras. Cambio nuestro punto de vista sobre diferentes temas de rato en rato. Las circunstancias cambian nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver las cosas. Y muchas veces todavía no sabemos toda la verdad sobre un tema y nos ponemos a hablar antes de saber todo. Así es el ser humano. El ser humano habla siempre. Si usted le tapa la boca, luego habla por los dedos, por la seña, como los que son mudos. Pero siempre habla, no se calla. Y porque habla muchas veces cosas que no sabe. Frecuentemente no estamos seguros de lo que queremos o de lo que creemos, no estamos seguros. Pero nada puede anular o cambiar la verdad eterna de Dios. No es así. Dios no es que va a cambiar, decir una cosa hoy la cambia dentro de 10 o 50 años. No es así. No, ¿y cómo? Y cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿nunca leyó eso, hermano Capelli? Sí, lo he leído. Dios se arrepintió. El arrepentimiento tiene varias fases según a quién está dirigido. En este caso, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, debe de interpretarse de que Dios se dolió de haber hecho al hombre. Tuvo dolor, porque el arrepentimiento en parte es dolor. Dolor, cambio de mente, cambio de sentir. Y Dios tuvo no cambio de mente, sino dolor por haber hecho al hombre, en el cual este hombre que fue hecho por él, en el cual tuvo tantas bendiciones, se había entregado totalmente a la maldad. Porque dice la Biblia que era tan grande la maldad que había en el mundo, que Dios había decidido borrar al hombre. Y por eso se dolió. Y en realidad, Dios muchas veces también quiso destruir a Israel completo. Solamente que Moisés, interviniendo a favor o en contra de esa decisión, le dijo que se acordara de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob haría tal cosa? Y por eso la ira de Dios se calmaba. La misma cosa que está diciendo la Biblia, de que la ira de Dios se va a encender y el fin del mundo llegará. Entonces, Dios es paciente, pero bueno, todo tiene un límite, evidentemente. Y Dios dijo que está establecido para los hombres morir una vez después del juicio. Y dice que está establecido también de que el día que enviará a su Hijo al mundo para juzgar al mundo con justicia. Y las obras en la tierra y todas las cosas que en ella hay serán deshechas, dice eso el apóstol Pedro en su segunda carta.
Entonces este mundo está para un propósito según Dios. Cuando ese propósito se cumpla, entonces Dios cambiará las cosas. Él no cambia la esencia de Dios, pero sí, este mundo dejará de existir. ¿Habrá otro mundo? Habrá otro mundo. Y evidentemente tendrá que ser un mundo espiritual, no un mundo material. Y a medida que como va el mundo andando, entonces uno tiene que darse cuenta de que este mundo adelantado que tenemos es un mundo totalmente malo. Fíjese que a usted lo están perforando con el cáncer todo el tiempo, porque las ondas que irradian los celulares que hoy en día se usan en este mundo globalizado y moderno nos está produciendo un mal que de tener eso muy frecuentemente durante el día, todos los días de la semana, va a producir un problema cancerígeno tremendo, igual que los rayos catódicos que emite un televisor, y cuando todo ser humano, o por lo menos un gran porcentaje de la gente, tiene un televisor en la pieza, y un televisor tiene que estar a 4 metros por lo menos de distancia para que no le haga daño los rayos catódicos, porque eso sí produce enfermedad. Entonces uno se acuesta de noche y se enferma, y fíjese, y esto tenemos entonces que fulano tiene esto, que fulano tiene lo otro. En lo moderno, muy lindo, pero también es muy dañino. Y qué te cuento, hermano mío, de la comida que comemos. Entonces lo que estamos comiendo, uno tiene que preguntarse primero qué estoy comiendo que no sea químico. Entonces, este mundo como va, evidentemente no va a buen fin. No va a buen fin. En Estados Unidos, de 3 personas, 2 tienen cáncer. ¿Y cómo es eso? Y claro, porque todo tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Y por eso las cosas así van, y este mundo va rumbo a eso, y Dios pondrá su fin. Pero no quiere decir que Dios cambie, sino que las cosas van a tener un propósito distinto. Porque Dios le pondrá fin, porque llegará el momento de ajusticiar a este mundo. Por eso usted y yo necesitamos con mucha urgencia la fortaleza divina. Necesitamos conocer a aquel que es el que es. Yo soy el que soy. Y necesitamos aprender a confiar en el Dios que no cambia. Por eso creyó Abraham la promesa de Dios a pesar de las circunstancias. Ojalá que nosotros podamos hacer exactamente lo mismo. Confiar en Dios. Buscarle, conocerle más cada día y hacer su voluntad para que podamos tener así el premio en el día final, cuando estemos frente al tribunal para dar cuenta al Señor. Muchas gracias por su sintonía, y será entonces hasta la próxima audición, si Dios así lo permite.